investigue de quiénes estoy hablando. Totalmente. A mí sí me salta un tema que a lo mejor suena un poco conspiranoico y es, ¿han escuchado del tema USAID? No USA, USAID. AID, ¿no? AID. USAID. Ajá. Este tema era que Estados Unidos, no estoy diciendo nada que no exista. Es una teoría, o sea, se ha hablado de eso y es evidenciado, pues. Justo. No estás inventándolo. No lo estoy inventando. Había una partida presupuestal de Estados Unidos en donde financiaba organizaciones no gubernamentales precisamente para que hablaran en contra de determinados gobiernos. Ujú. Entre ellos, si podemos hablar en México, es Mexicanos contra la Corrupción, por ejemplo. Cuando llega Trump, dice, eso es una gastadera de dinero, yo no voy a estar dispuesto a hacerlo, entonces, ¡pum!, le cerró la llave a estas ONGs. AMLO pudo haber dicho, me llamaron loco, ¿no? Como Justo Thanos. porque él decía, ¿no?, que Mexicanos contra la Corrupción estaba siendo financiada por el gobierno de Estados Unidos. Y todo el mundo decía, es una locura, no es cierto. Está loquito, paranoico, está culpando a todos. Y llega Trump y dice, quiero eliminar esta partida que está financiando a Mexicanos contra la Corrupción. Y dime quién dijo, AMLO tenía razón. No. O sea, regresamos a lo mismo. Sí, no, se estaría riendo en su hamaca en Palenque, ¿no? Porque, porque totalmente terminan haciendo eso. Entonces yo, en esta teoría de conspiración, sí diría, pues es que claro, son estas empresas que durante años habían recibido miles y millones de pesos, bueno, de dólares, para que funcionaran, y hoy no hablan porque hoy es una reforma que se está haciendo precisamente para evitar que Estados Unidos meta propaganda extranjera, y es propaganda, no es publicidad. No es turismo. No es turismo, es propaganda extranjera en los medios de comunicación nacionales. Entonces, bueno, yo ahí lo tiro, pero se nos va el tiempo, Poncho. Tenemos otro tema y es, a ver, hemos hablado hasta el cansancio. Tenemos un capítulo que así se llama Morena dividido. Pero yo aquí diría la 4T dividida. Y a ver, vamos a ver ustedes qué opinan, porque creo que es lo más importante, pero vemos al Consejo Nacional del Partido del Trabajo abuchear al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Vemos cómo le reprochan el hecho de que él no se afilió al PT, pero sí se afilió a Morena, y él dice que está en contra del sectarismo, que está a favor de la unidad, y termina yéndose, y termina tirándole al presidente actual del PT, que es Alberto Anaya. ¿Tú qué piensas de esto, Poncho Gutiérrez, respecto a el pleito que hay del PT Morena? A ver, me parece que no era la forma de hacerlo, y menos darle... A ver, es como, güey, Noroña tiene encima la oposición, el PT tiene encima la oposición, la 4T tiene encima la oposición, y le das material. Vamos a buchar en público, Noroña, al PT. Güey, ya le diste material a la oposición. A ver, Noroña le dio mucho al PT, al Partido del Trabajo. Le dio mucho, le dio curures. Digo, no directamente, sino por el tema de los votos. O sea, la gente votaba, la gente apoya a Noroña y lo sigue y todo. Entiendo la posición de Noroña. No me parece que fuera la forma en la que le pueden reprochar. También es bueno. ¿Por qué nunca se afilió al PT? O sea, quizá el reclamo es ¿por qué nunca lo hiciste? Entiendo por qué ahorita te vas a Morena. Después de las corcholatas nos quedó clarísimo que estaban buscando un pretexto y una maroma para no darte el lugar que todos sabemos merecía. No sé, que se ganó en las encuestas. Claro, en el gabinete o algo, ¿no? Digo, al final le fue bien con el tema del Senado, pero... Sí, el reclamo es ¿por qué nunca te afiliaste, gacho? O sea, ¿no? Entiendo esa postura del PT, pero también digo, oigan, petistas, entendemos por qué se afilió a Morena. O sea, es obvio. No lo puedes juzgar a estas alturas. O sea, en este contexto, creo yo. No creo que fuera la forma de reclamárselo, aunque sí era válido un reclamo, una inconformidad por ahí. Y pues ya les dieron material a los opositores. Ya ven cómo ni entre ellos se quieren, miren, ay, no son iguales, son peores, ay, ya sabes. Entonces, también creo que la postura de Noroña de decir, me invitaron para humillarme, casi como el Joker, ¿no? El Guasón. Para burlarte de mí. Sí, me invitaste para burlarte de mí. Sí, yo creo que Noroña... parte de su personaje lo construyó durante años quejándose, y es como, ahora que tú estás ahí, tienes que saber que tantos años de queja ahora se traducen en exigencia y pulcritud y en que no te puedes equivocar en nada, porque durante años te quejaste de mucho. Congruencia, no puedes opinar tanto, no tan rápido, piénsale poquito más, espérate. Entonces creo que a veces Noroña, o sea, esa declaración de que me invitaron para burlarse, o fue un complot, yo qué sé, no es el momento. No sé, me parece que Noroña tiene que... Y Noroña y la 4T en general, y tienen que entender que sabemos que la oposición es horrible. Y aquí nos hemos engolosinado criticando a la peor oposición de la historia de sus voceros oficiales y no oficiales. Pero también tienen que pensar en que hay un público allá afuera que está esperando posturas diferentes de la 4T. O sea, declaraciones diferentes, actitudes diferentes de la 4T, que es no victimizarse. Me
me parece que un error de comunicación de la 4T es un discurso victimista. Cuando eres gobierno. Cuando tú ya eres el gobierno, exactamente. Y le dan motivos a la oposición. Siguen culpando al pasado, todo es culpa de todo el mundo menos de ellos, hay pobrecitos, no son iguales, son peores. No les den motivos, no les den esa carta. Fíjate que yo aquí tengo otra teoría que quiero que Poncho Gutiérrez y, por supuesto, todas las personas de Polarizado nos digan. Mi teoría es la siguiente. Yo creo que el PT muestra, como si le hiciéramos un zoom a la relación de la 4T, que la 4T podríamos decir que es Morena, PT y Verde, en donde el PT está muy molesto desde la elección del 2024. ¿Por qué está molesto? Porque el PT fue el único partido que apoyó desde siempre a Morena y a Andrés Manuel López Obrador. Pero fue el partido que en el 2024 le dieron menos plurinominales, le dieron menos candidaturas. El Partido Verde tiene mayor fuerza política en el Congreso que el PT. Creo que lo que muestra aquí, lejos de un abucheo a un líder, porque ni siquiera es afiliado, histórico del PT, que es Gerardo Fernández Noroña, deja ver una ruptura dentro del movimiento. Creo que deja ver este duelo en donde sí hay un pleito de decir, nos están relegando. Y yo lo hablaba antes de empezar a grabar contigo, y es, a ver, Morena es como Apple y AMLO es como Steve Jobs. Se va el creador. Cabecitas de algodón los dos, ¿no? Cabecitas de algodón. Se van los dos creadores de estas dos grandes marcas, por decirlo de alguna forma, y entonces todo el mundo se pelea y pierden entonces el rumbo. Y creo que eso es lo que está pasando. El PT no solo abucheó a Gerardo Fernández Noroña, no solo ha estado en una pugna constante con Morena. Bueno, ¿recuerdas el caso de Cuauhtémoc Blanco? Morena, el partido, defendió al exgobernador Cuauhtémoc Blanco y diputado con fuero. Y el PT votó a favor. De hecho, también dentro de Morena Gaby Jiménez, hubo ahí división, como que, pero sí hubo. Pero el PT, eso, sí. el PT se separó. El Verde fue mucho más organizado y mucho más disciplinado que el mismo Morena o el mismo PT. Entonces, yo sí creo, a lo mejor estoy sobrepensando este tipo de cosas, pero creo que sí demuestra una pequeña ruptura dentro de la Cuarta Transformación. Creo que sí demuestra una molestia interna de decir, me estás desplazando y cambiando por el partido que llevó al poder a Vicente Fox y a Enrique Peña Nieto. ¿Me estás cambiando por eso? Creo que esa es, y es una crítica bastante válida, hay que decirlo. Entonces, yo sí creo que eso está demostrando, y también hay otra cosa que quiero decir respecto a este tema, y es que Claudia Sheinbaum, cuando llega al poder, renuncia a Morena y dice, yo no voy a ser militante de Morena mientras sea presidenta de México. Cosa que no hizo Andrés Manuel. Andrés Manuel siguió siendo militante de Morena. Por lo que entonces hace una división entre gobierno y partido. Y yo lo que creo es, en su momento yo lo aplaudí, dije, muy bien, porque eso es lo que hace un demócrata. Es lo que haría alguien que llega al poder y busca hacer lo mejor del gobierno, no lo mejor del gobierno y de su partido, porque el objetivo del partido es permanecer en el poder. Pero en el momento en el que se empiezan a dar esta serie de pugnas, te das cuenta que se hacen bloques y se hacen tribus. Y está el grupo de Adán Augusto López, y está el grupo de Ricardo Monreal, y está el grupo de Marcelo Ebrard, pero está el grupo de Claudia, y está el grupo de todos lados. Y entonces parece que como se fue la cabeza, o la cabeza renuncia a este poder y a este control, todo mundo quiere ese poder y ese control. Y todo mundo lo busca, y entonces empiezan a pelear entre todos. Y yo creo que sí hace falta este presidente que diga, aquí se acabó el pleito. Se me callan todos. Oye, que lo hubo cuando estuvo peleado Monreal y Adán Augusto. Vieron cómo Rosa Isela Rodríguez los reunió y los calmó. Y hoy son amigazos. Como niños chiquitos. Como niños chiquitos. Pero al último, qué importante es que exista eso. A ver, y no creo que sea porque mucha gente dice, es que esa es una tradición priista, es que ese tema es nada más de los antidemócratas, y nos recuerda a estos momentos oscuros del México, donde el PRI gobernaba, era juez y parte, era gobierno y partido, sino que también en los gobiernos parlamentarios, el líder del partido es del partido mayoritario, es el presidente de la nación. Entonces, creo que sí es muy importante mencionarlo, porque Claudia Sheinbaum es una gran presidenta, pero no es presidenta de su partido, por decisión propia. Y eso está haciendo que el partido en el poder se desgaje de una forma y se deteriore de una forma que no se había visto. Pero no sé qué es lo que piensen ustedes, y no sé qué es lo que piense Poncho Gutiérrez respecto a este tema, porque creo que sí es muy importante mencionarlo. Yo me puse a pensar, fíjate, a ver, AMLO
era lo que era y decían, no, no me importa. Era el creador del fuera movimiento. máscaras, ¿no? Entonces, que él fuera militante y líder y presidente al mismo tiempo, pues le gustaba y le funcionaba. Habrá que reflexionar qué tan bueno sería que la presidenta se metiera más al partido, pero también tiene tantos problemas ahorita. Tienes un Trump, tienes una oposición, tienes crisis, tienes seguridad, que decir, ¿qué voy a estar resolviendo yo de ese partido? Justo, o sea, justo. háganlo ustedes, ¿no? Más bien la pregunta es, ¿a quién le exigimos que el partido en el poder, O sea, a los presidentes, ¿no? a José María Alcalde, a Andrés Manuel López Beltrán, a Carolina Rangel, o sea, Carolina Rangel no. ¿Sí? sí, están los tres. Están los tres, vamos a confirmarlo ahí. A mí siempre confundo con el secretario, es presidenta de partido. Perdón, Carolina Rangel. ¿Sabes a quién pensé por un momento que me dijiste? A la diputada panista. América Rangel. América no, Rangel, sí, no, dije. agarraste, ¿cómo el apellido, Cambia todo. no, el El umbral, nombre. que por cierto me la encontré, América Rangel. Ya luego te contaré ahí en la Cámara de Diputados, pero todo bien. Amiga. No sé si amiga, pero fraternidad, eso sí. Ah, eso sí. Entonces Ok, tenemos a sí. los tres líderes. A ¿no? los tres líderes del partido. Es presidenta del partido, Secretaria general y secretario de organización. Exactamente, Correcto. están los tres. Entonces, pues exigirles, Sí. oigan, es un momento histórico, o sea, Hay que comportarse a la altura. a la altura, por favor. O sea, es básico esto. Ojalá que, y yo espero que en los próximos días acompañen el proyecto de la presidenta, porque sí, hay muchos vicios de partido dentro de Morena todavía y dices, qué necesidad de pelearse, qué necesidad de meterse el pie, qué necesidad de buscar el voto nada más porque sí, ¿no? Forzarlo. Es diferente. Totalmente. No, y creo que qué necesidad de quedar tan mal, ¿sabes? Sí. Porque es esta parte donde Andrés Manuel lo decía, no somos unos ambiciosos vulgares. Ujú. Eso lo decía todo el tiempo. Y yo lo creo. Y ver que estos liderazgos, que estas facciones, que estas tribus, por decirlo de alguna forma, porque en el PRD eso es lo que se construyeron, las tribus que se terminaron carcomiendo al ruega por el PRD, ver cómo se están construyendo y que todo mundo quiera acaparar todos estos cuadros y toda esta fuerza política, se me hace muy lamentable, porque yo sí aplaudo las 40 horas y sí aplaudiré los programas sociales, pero el hecho de que, haya costado tanto, Poncho, que llegue la izquierda a México, al gobierno, la verdadera y real izquierda, o lo que pensemos, O lo más cercano a ello, y que cuando llegue, en cuanto se va el creador o el líder, se empiecen a destrozar, a comer y a darse de picotazos, la verdad es que sí es lamentable, y yo sí lo quiero mencionar, pero siempre su opinión es la más importante. Poncho, bueno, nos vamos y se cambian, no, me refiero a, nos vamos de vacaciones. Que nos fuimos. Y nos fuimos de vacaciones y se cambia el panorama geopolítico así, ¿eh? Sí, caray. Murió Jorge Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, argentino, Ujú. humanista, y murió hace 3 semanas. En este momento está el cónclave. Están viendo quién será el próximo papa, que mucha gente dice que tendremos por primera vez un papa con rasgos afrodescendientes, o lo dicen así, un papa negro, donde a Nostradamus predice esta parte que el fin del mundo llegará cuando haya un papa viejo y después un papa negro. Entonces la gente se está volviendo loca con las conspiraciones. Habrá que ver qué es lo que pasa. Los momios, porque hay apuestas para eso, están muy a favor del papa negro y como que sienten que el mundo se les acaba por una predicción de hace más de 2000 años. Pero Poncho Gutiérrez, tú me querías platicar un tema del Papa más humanista de todos. Mira, obviamente yo no conocía al señor, no era mi amigo, no voy a hablar por él, no puedo A ti te defenderlo. tocó en Europa, ¿verdad? Yo estaba allá, fíjate. Tú estabas y te tocó ir a... Italia no, ni al Vaticano, ¿no? O sea, Ok. no, pero andaba muy lejos, pero y dije, ¿y cómo pues, no? Ahora, es bien gacho, fíjate, siempre pasan cosas cuando ando fuera. Cuando estaba en Guatemala se murió Chabelo. Chingado. Y de hecho estaba yo bromeando. ¿Con qué personaje fue que bromeé? Que dije, no se vaya a morir no sé quién. No me acuerdo, alguien. No recuerdo quién era, que estaba yo en Inglaterra. Y dije, no se me vaya a morir no sé quién ahorita que ando lejos. Y resulta que fue el Papa. Ni modo. Una reflexión. Ni siquiera hablar como de él y de lo que hizo. De lo que dijo. ¿Qué mensajes dio que incomodó a tantos sectores supuestamente, o no sé si supuestamente, pero bueno, que siguen el cristianismo? ¿Cómo es posible que tantas personas no cristianas de diferentes religiones, porque incluso fue admirado y llorado por musulmanes? O sea, el Islam le hizo, no sé si homenajes, pero por lo menos hay algunas referencias, reconocimientos, ¿no? El tema del hinduismo también. O sea, hasta los ateos, vaya, agnósticos, Sí. le reconocieron un montón de cosas. E irónicamente, muchas de las críticas más grandes
calurosas, crueles y hasta vulgares venían de personas supuestamente cristianas o del judio-cristianismo, o sea, el tema de religiones pues judio-cristianas que tienen que ver con Jesús, con Dios, incluido otro argentino, el señor Milei, que insultó de manera asquerosa y vulgar al Papa 1000 veces, pero bien que estaba llorando en el funeral de manera hipócrita y con un cinismo y unas lágrimas frías de cocodrilo que solo esa gente puede hacer, hablando de hipocresía. Solo estas personas podían hacerlo. Y la pregunta es, ¿por qué incomodó a tantas personas que se decían devotas? ¿Por qué al hablar de los pobres, de las comunidades vulneradas, de las minorías, de los grupos indígenas, de América colonizada, por qué esos temas le dan tanta comezón y tanto odio a los que se dicen los profetas del amor? Este papa critica en muchas cosas y otras no, pero lo que le podemos reconocer es incomodó a los religiosos hipócritas. Evidenció la hipocresía de muchos que se dicen los profetas del amor. Y qué bueno y en qué bonito momento lo hizo. Acabo de compartir un video, yo no lo había visto, que el Papa critica a la ultraderecha. Él, no sé si algún día se identificó de izquierda, no he visto videos, creo que nunca lo hizo. Pero bueno, O zurdo o algo, no lo sé, pero era bastaba obvio. hacer un check. Sí, era evidente. Pero hay un video de él diciendo que la ultraderecha y que la cura para la ultraderecha era la justicia social. O sea, eso es muy importante. O sea, ¿cuántas cosas no hizo? A un niño lo abrazó y le dijo, aunque tu papá fuera ateo y ya no esté aquí, esté muerto, él está en el cielo, ¿no? El tema de que, ¿quién soy yo para juzgar a una persona solo por ser gay? Si está buscando a Dios. O sea, vino a romper tantas cosas que la gente decía, mira qué padre. Qué padre literal, ¿no? Pues qué padre el Papa. Y los que se decían seguidores de la religión de la paz y de que ame a tus enemigos, a tu prójimo como a ti mismo y todo eso, se ultra enojaban cuando el Papa hablaba de la tolerancia, el respeto, las minorías, no al racismo, no al machismo, no a la homofobia. Se alteraban. Y esto encuera a estas posturas. Coincide con los magas de Estados Unidos de Trump, que se dicen supercristianos, pero son evidente y comprobadamente racistas. Con Milei, que se dice defensor de la libertad y que corta un montón de libertades de los argentinos y que se dice seguidor de Dios, pero se la pasaba insultando al Papa y ahora va y llora. O sea, evidencia a los hipócritas del mundo. Y me encantó que el Papa Francisco evidenciara a los más grandes hipócritas del mundo. Pero también me preocupa, ahora que no esté. Hablamos del péndulo en la política, cuando hay una superizquierda, regresa a una superderecha. Me da miedo que como venganza o por presión, ahora tráete uno más conservador que una lata de atún. Híjole, yo espero que no. Había uno por ahí que era filipino. Sí, que era muy Más liberal. Muy liberal, sí. Por ejemplo, o sea, ojalá que algo por ahí, pero no Qué dato curioso. Quien nombra cardenal a Juan Pablo... a ver, qué dato curioso. Quien nombra cardenal a Francisco, al Papa Francisco, en ese momento Bergoglio, de Argentina, es Juan Pablo II. Es un dato que se me hace interesante mencionarlo, puesto que son dos papas que fueron bastante queridos. Y yo sí creo que hay un tema muy interesante que mencionar, que no recuerdo en este momento dónde lo leía, y es, a ver, el Papa llega con una ideología de izquierda en un mundo donde la izquierda comenzaba a ser emergente, donde teníamos la ola morada de la izquierda latinoamericana, ¿no? Donde tenían a Obama en ese momento, donde nacía en el 2018 Andrés Manuel López Obrador desde México. Lula da Silva, el regreso de Lula da Silva, y se va en el momento en el que el péndulo viene con todo a la derecha. Y yo creo que eso es lo interesante, y entonces tendríamos que ver quién es el nuevo papa y qué es lo que va a hacer. Yo les recomiendo, si puedo recomendarles una película, porque no soy tan cinéfilo. El Cónclave es de las mejores películas del 2024. Buenísima. Tienen que verla porque ahí explica cuál es el proceso y la política, porque es muy político el tema del tema que se va de acuerdo a los votos que toman los cardenales para nombrar al nuevo papa.